Antes de comenzar, dejar claro sobre procedimientos y funciones, ¿no? Ustedes vienen desde base de datos uno, donde han aprendido a hacer unos diagramas, un mapeo, ¿no? Un diseño físico, lógico, aplicar reglas normales, ¿no? Y sobre todo, diseñar una buena base de datos, ¿no? Y a la cual ustedes pueden acceder a todo tipo de consulta, ¿no? Ahí acabó el conocimiento de base de datos uno, digamos, ¿no? Donde ustedes ya son expertos en diseñar una base de datos, ¿no? Y en hacer o realizar consulta de una base de datos, ¿no? Ya, eso es igual que introducción a la informática, yo lo hago así, ¿no? Ustedes han aprendido a hacer consulta, digamos, quisiera saber la cantidad de materias aplazadas de un estudiante X, digamos, ¿no? Tiene la materia. Quizás saber el promedio de notas, digamos, ¿no? De todas sus materias de un estudiante X, digamos, y sacan ustedes, ¿no? Ustedes ya saben varias consultas. Ya, entonces, base de datos 2 es un poco más avanzado a ser sofisticado en el ámbito de base de datos, donde generalmente se ven procedimientos, funciones, disparadores o trigger, como quieran llamarlo, ¿no? Transacciones, digamos, ¿no? Transacciones SQL, ¿no? Y otras técnicas más que aportan, ¿no? A una buena administración de base de datos, ¿no? Entonces, procedimiento y funciones no es nada más, jóvenes, que lo mismo que hemos visto en programación uno. En intro ustedes hacían en consola todo, ¿no? O sea, le daban un enunciado, ustedes escribían ese rato, ¿no? En programación uno le daban un enunciado, ya ustedes hacían una clase y ponían funciones, ¿no? Funciones. Set número, get número, ¿no? Promedio de un vector o otro, pero en una clase vector, ¿no es? ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿no es? Es lo mismo, jóvenes, no hay nada más. En procedimiento y funciones solo es una carátula, nada más que una carátula de cómo se escribe, ¿no? Es lo mismo que yo le dijera un procedimiento en Java es así, un procedimiento, ¿no? P1, paréntesis, si lleva parámetro ahí, llave lógica. Una función en, en en Java es así, ¿no? Public, bueno, public, privado, lo que ustedes vean, digamos, ¿no? Esto puede cambiar tipo de valor saliente, ¿no es? O tipo de valor resultado, el nombre, ¿no? Función uno recibe parámetros si es necesario, ¿no? Return 1, pongámosle así. Y eso son las carátulas. Y lo mismo vamos a ver acá, digamos, jóvenes. Lo mismo vamos a ver acá, las carátulas, procedimientos y funciones. Esa es la materia. Pero soy realista y sé que a muchos nos cuesta realizar la lógica. Esto que está acá nos cuesta mucho. La materia de base de datos 2 ya no se basa en que ustedes sepan consultar. Se asume que ustedes ya saben, por eso han aprobado con mayor, bueno, con nota mayor o igual a 51 en base de datos uno, porque ustedes ya saben consultar. Por eso es que se llama unidad cero, para refrescar un poco para lo que están olvidados, digamos, ¿no? Consultar base de datos, hacer consulta, ocupar where, ocupar agrupaciones, Javi, uniones, digamos, ¿no? O sea, join, digamos, ¿no? O unión natural, como quieran llamarlo, digamos, ¿no? Usar funciones precalculadas ya en el gestor de base de datos SQL Server, ¿no? Que son los promedios, ¿no? El AVG, digamos, ¿no? Es el promedio, el MINT, el MATS, digamos, ¿no? La sum, ¿no? El count, todas esas funciones precalculadas ya de SQL Server se los refresca, ¿no? Pero jóvenes, nuevamente, yo sé y soy consciente que esto de acá es lo que nos cuesta.
Esto de acá es lo que nos cuesta. Esto no nos cuesta nada, es una carátula nomás. ¿O a usted le cuesta escribir esto en Java? No, no es carátula. Lo que nos cuesta está acá. Y lastimosamente esto uno debió aprenderlo en base de datos uno. Pero de todos modos aquí vamos a tratar de hacer nuevamente, este, a explicarlo por qué esa consulta, por qué es así, por qué es allá, digamos, ¿no? Mayormente el ingeniero Ubaldo en esta materia hace que ustedes hagan algo que han aprendido desde digamos, ¿no? Desde introducción. Prueba de escritorio. Lo que usted tiene que hacer es simplemente pasar este cuestionario, este examen de procedimiento y funciones, es hacer prueba de escritorio. Porque le dar un procedimiento, dos procedimientos, tres funciones y diga, seleccione la opción correcta, digamos, ¿no? ¿Cómo sé la opción correcta? Haciendo prueba de escritorio. Le va a dar un esquema de base de datos, por decirlo así, digamos, ¿no? Y le va a dar inciso A, inciso B, inciso C, y usted, de acuerdo al esquema, deben agarrar y decir, bueno, la consulta correcta es A porque B y C está incorrecto, ¿ya? Todo sobre su consulta y todo eso se supone que lo han visto en base de datos 1. Pero sin más preámbulo vamos a lograr avanzar. Pero no tengan miedo. Lo que único que hay que practicar es consultas, jóvenes. Así como nos costó los ejercicios de introducción a la informática, nos va a costar obviamente y debemos repasar. Hay que ser conscientes y los que tengan tiempo, repasar, ejercitar las consultas, ver una y otra vez, buscar videos donde hay videos de diferentes autores, digamos, ¿no? Unos buenos, otros malos y otros intermedios, ¿no? Y eso hay que ir a buscar uno, ¿ya? Si uno no pone de su parte, no lograremos aprender, porque es en vano esperar que un docente le enseñe, ¿no? Que le enseñe bien, o sea, que haga que usted aprenda, ¿no? El docente le facilita el conocimiento, pero no es el encargado de que ustedes lo sepan bien. El auxiliar les facilita o refuerza conocimiento, tampoco no es el encargado de que ustedes sepan bien. La única persona encargada de que ustedes sepan bien esto son ustedes mismos. Ya, a mí me ha costado aprender base de datos, como a todos los estudiantes le ha costado. Así que ustedes deben poner su granito de arena, una horita por día, a todas sus materias, ejercitar. Diferentes tipos de. Ahora, sin más preámbulo, vamos a resolver los cuestionarios que me pasó uno de sus compañeros. Ya, vamos a resolver unos cuestionarios. Eh, Y para los que quieran saber cómo es procedimiento así paso por paso y funciones paso por paso, se les voy a pasar el video que hemos grabado en su tiempo antes, digamos, ¿no? Donde he pasado a detalle, digamos, ¿no? Y dura 2 horas, creo, el video. Así bien a detalle cómo se hace un procedimiento, cómo se hace una función y un poco ejercicio simple, obviamente, para ir agarrando el hilo, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a proceder a hacer lo importante, a resolver examen, ¿no? Las auxiliaturas donde uno resuelve exámenes es la más llena. No debería ser así, ¿no? Veamos. No me cargó la imagen. Se colgó. Ya. Ahí está. Ya. Bueno, creo que no son secuenciales. Vamos a tratar de ver. Este, pregunta acá. Lo lee, ¿no? Lo ven. Dice, se requiere una función que obtenga el nombre está mal escrito, supongo, de un proveedor de un proveedor determinado, usando la base de datos demo. Ya, para ilustrar esa parte, creo que tengo la base de datos demo. Acá está. Este y este es el esquema. Ya. Ay, espero no se me haya borrado hasta acá. Ya. Esta es la base de datos. Con esto trabaja el ingeniero, joven. Voy a rayar un rato. ¿Dónde está mi mouse? Acá está.
Ya, jóvenes. Esta es una base de datos de almacén, ¿no? O sea, guarda, ¿qué cosa? Guarda un distribuidor que serían los proveedores. Guarda los almacenes que están en diferentes departamentos. Guarda los productos que se almacenan en diferentes departamentos. Y se dice que un proveedor, ¿no?, va a un almacén y guarda ciertas cantidades de un producto, ¿no? Y esa tabla se llama suministro. Es como una tabla intermedia de las tres. Se dice que un proveedor deja X producto en X almacén, ¿no? O X proveedor deja Y producto en Z almacén, ¿no es? O sea, en cualquiera. Y eso se registra acá. La base de datos, hay que reconocer que esta base de datos, esta tabla, mejor dicho, SUMI, es el núcleo de todo, porque mediante esta se conectan, pues, ¿no? De SUMI se puede ir a proveedor, de SUMI se puede ir a almacén, y de SUMI se puede ir a producto. Si el producto quiere ir a proveedor, tiene que ir por suministro y suministro por proveedor. Si el producto quiere ir al almacén, debe ir al suministro y de suministro se va al almacén, ¿no es? Y viceversa en ambos casos. Entonces hay que estudiar la base de datos. Yo creo que ya la conocemos, la base de datos. Ya tenemos una idea de cómo funciona, ¿no? Ahora solo falta, ¿no?, interpretar bien el problema. Dice, se requiere una función, es una función, ¿ya?, que obtenga el nombre de un proveedor determinado, usando la base de datos demo. Que obtenga, dice, no, requiere una función que obtenga el nombre, solo el nombre, debe devolver solo el nombre, joven. Y nos da varios ejercicios. Y la verdad, jóvenes, que a veces incluso es por una coma que está mal el enunciado. Uno creerá que está bien, pero si uno no se ve a detalle, hasta por un punto y coma puede ser que esta función esté mal. Claro que es correcta la consulta, todo, pero hay un punto y coma que lo hace mal, digamos, ¿no? Así tan minucioso es el ingeniero al poner los errores en las funciones que nos confunden. Puede ser que las tres funciones en su lógica estén bien, pero por ahí hay a uno, en vez de ponerle entero, le puso string, digamos, ¿no? Y ahí obviamente uno se da cuenta que no es lo mismo y que cuando uno quiere sumar, causa el error, digamos, ¿no? O cosas así, ¿ya? Entonces uno debe ser minucioso y ver ahí. Ya, nombre. La carátula está bien, crea una función, ¿no? Crea una función, está creando la función, está muy grueso esto acá. Ujú. Ya, crea una función, está bien, le llama obtener nombre proveedor, ya está bien, dice no. Le manda a la función una variable cprb, que es el código de proveedor, como entero, está bien el parámetro está pasado, ¿no? Y le está diciendo que esta retorna un chat, ¿no?, de 40, o sea, un arreglo de char de 40, digamos, ¿no? Ya. Hasta ahí está bien, no hay errores, no hay nada que haga fallar en la carátula. Inicia sesión y termina, o sea, inicia el algoritmo y termina el algoritmo. Veamos. Está declarando una variable, está bien, está de manera correcta, declara, @num y echar 40. No es necesario poner punto y coma. Cuando yo dije punto y coma, era una abstracción, digamos, ¿no? Pero en SQL Server no hay punto y coma. Ya. Y luego dice return esta consulta, dice. Return la variable num, que va a ser igual, dice, ¿no? Va a ser igual, ¿ya? A select num, la columna num. Voy a verificar si en verdad es así se llama la columna. Entro acá y sí, se llama así la columna del proveedor, ¿no? Ya, el proveedor, from, proveedor, la tabla proveedor, la condición código proveedor igual al código que me están pasando. Listo. Pareciera que está bien, jóvenes.
Pareciera que está bien. ¿Ya? Pareciera que está bien. Posible solución. La consulta está bien, pero puede ser que algo por ahí, es obvio que algo por ahí está mal. Ustedes me van a decir después a grande rasgos, porque obviamente acá le marca con mal. ¿Ya? Veamos, create function está bien escrito, ¿no? Obtener nombre proveedor está bien, le paso el parámetro está bien, returns está bien, escrito igual, char 40 está bien, inicia sesión está bien, termina sesión está bien, declara la variable está bien, igual, hace un set nombre y la consulta, a ver, veamos, solo quiero la columna num de la tabla proveedor de la condición que cumpla código proveedor igual al código proveedor que me estén pasando. Y luego return no. Está bien escrito. Veamos la siguiente, pero pasa que la siguiente no la tenemos completa. Veamos si es que por ahí está. A ver, voy a cerrar esto, guardar el cambio. Ya, a ver, veamos. Nos faltó nos faltó, porque no está por acá. Ya. Acá está. Esta es la continuación, la C. Ya, la C. Agarra, crea la función, está bien creada, el nombre está bien, ¿no? Le pasa el parámetro, está bien, return char, está bien, 40, begin, end. Declara una variable, está bien, char, select, asigna a la variable num, ¿no? La columna num de esta tabla proveedor, cual la condición se cumpla de esta manera, ¿está bien? Return num, ¿ya? Y después otro está create function, ¿no? Está bien, obtener nombre está bien el parámetro, ¿no? Returns está bien escrito igual, ¿no? Char 40, begin, end. Return, select, num, from, web, proveedor, web, proveedor. Está bien, la misma consulta. Entonces, se dan cuenta, la consulta sigue siendo la misma en todo. La consulta está bien, pero hay que saber, ¿no? Hay que saber, hay que ver qué es lo que está mal. A ver, jóvenes. Vamos acá al primero. Lo evidente. Es multichat. Seleccione uno más, dice, ¿no? No solo uno. ¿Por qué creen que está mal, jóvenes? Pueden usar el audio y hablar. ¿Por qué creen que está mal? Jóvenes, esto está mal por esta opción de acá. Claro que en algunos lenguajes nosotros podemos hacer directamente, bueno, creo que no puedo escribir por acá, pero sí por ahí. Ya. Esta manera es incorrecta de retornar sueños, jóvenes. Aquí está haciendo una asignación, está bien, va a asignar y esa asignación luego lo va a retornar. Pero para realizar asignación en SQL Server, sí o sí debe ser la palabra set. Set y luego la variable, que en este caso sería no, ¿no? Y luego la consulta como está. Está correcto. De esto ya viene para consulta. Y después debió haber hecho return arroba nom. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en SQL Server, cualquier asignación de valor a una variable, debe ser mediante la palabra set, ¿no? Set. Uno puede hacer lo siguiente, set arroba nom, ¿no? Igual a Ronaldo. ¿Ya? O sea, debe ser sí o sí con la palabra set, la palabra reservada set, de setear valor, ¿ya? Y jóvenes es simplemente con un igual. No es con dos puntos igual, porque puede ser que igual se le haga la burla y le ponga dos puntos igual. No es. Ya no es. Eso va a estar bien explicado en el video que le voy a pasar, de que grabé hace harto con su compañero. Seguro uno de ustedes ha estado presente en esos videos. Pero entonces, esto está mal, ¿por qué?
por el set, ¿no es? Solo por el set. Está mal por el set. Vamos a poner aquí, falta el set, ¿ya? Vemos que aquí lo ocupa. Set lo guarda, la consulta lo guarda en nom y luego return nom. Esto está bien, joven. Ese está bien. Vamos por la C. Vamos por la C. La A está mal, la B está correcta. Y vamos a venir acá donde están sus preguntas. La C. Hemos dicho que la función está bien, declara una variable. Jóvenes, y aquí vemos, esta es otra manera de asignar valor a una variable mediante consulta. Cuando uno quiere asignar un valor a una variable mediante consulta, es de esta manera. El por qué y cómo se hace está en el video que le voy a pasar anterior. ¿Ya? Está en el video que le voy a pasar anterior. Entonces, esta manera es correcta igual. ¿Ya? Es correcta. Entonces, esto está en el video que se le voy a pasar luego. ¿Ya? Por el grupo, el enlace. Está correcto. Esto está correcto. Está bien. Es una manera propia, correcta de asignar valor a la variable mediante consulta. Puedes asignar a 3, 5 variables al mismo tiempo con una sola consulta de esta manera. A cambio, cuando nosotros ocupamos set, solo es para una. Pero si uno quiere sacar más de 5 valores, más de un valor en una consulta, lo hace de esta manera, ¿ya? De esta manera. Está explicado en el video anterior, que deberían de verlo antes de. Ya, esta está bien, joven. Create function. Obtener nombre proveedor, está bien, está bien. Return select. Esta es otra manera de devolver correctamente. ¿Por qué? Porque aquí hace una consulta, ¿no? Y esa consulta devuelve solo un valor. No, solo un valor. ¿Ya? Y eso lo retorna. Está bien. No es, o sea, similar al inciso A, pero el inciso A lo estaba guardando en una variable, ¿no? En una variable sin hacer set, ¿no es? Sin embargo, aquí no está asignando a ninguna variable, si se dan cuenta. Directamente consulta y retorna ese valor y está bien, jóvenes. Está bien. Es una manera correcta de devolver también el valor, sin necesidad de asignarle a una variable. Directamente desde la consulta lo devuelve. Otro dicho que quiero aclararle es lo siguiente. A veces el ingeniero aquí te pone, por cosas de la vida, te pone INT para hacerse la burla, ¿no? Uno despistado no se da la cuenta. Y lo que voy a devolver, ¿qué es? Pues un string, digamos, o sea, un char, un varchar, como quieras llamarlo. Y obviamente eso causa un error, pues, ¿no, jóvenes? Porque va a querer parciarlo entero y ustedes saben que hay errores al parciar entero, digamos, ¿no? De un string a un entero. Hay errores, ¿no es? Porque ya es un nombre, más dice Ronaldo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a parsear la palabra Ronaldo a un número entero? Ahí va a salir error. Ustedes deben tener cuidado. Como le dije, más que todo, no es, ahorita en este examen no es la consulta, sino es que ustedes sepan bien, digamos, ¿no? El formato de la consulta, que eso es fácil, ¿no? La carátula de una función, la carátula de un procedimiento, ¿no? Y obviamente la prueba de escritorio. En el examen de trigger es donde ustedes van a hacer posiblemente una consulta entera. Volvamos al este. Y como es costumbre, a veces habilita que le salga las correcciones de qué pregunta fue incorrecta y cuáles son las posibles soluciones. Y aquí vemos que las respuestas correctas están las tres. 1, 2 y 3. Están las tres consultas, ¿no? Están las tres consultas que le mencioné, ¿no? Están esas tres consultas. ¿No? Está aquí, este es el inciso, el último, el que era directo, return. Acá está el que lo guardaba en una variable, set nombre, y lo retornaba. Y acá está la que crea una variable, pero la asigna el valor en la consulta y lo retorna. Entonces están los tres que hemos dicho que estaban bien. Están acá tres. Si lo pueden ver a detalle, lo van a ver que están las tres incisos que he dicho que estaba bien, ¿no? Pero esta pregunta solo se resolvía si es que uno sabría bien cómo es la sintaxis de escribir una función y de escribir un procedimiento, ¿no? Obviamente hablando en el tema de asignación de valor.
Ya. Siguiente pregunta. Esta es más teórica. Desde una función es posible crear una tabla. Falso. ¿Ya? No se puede crear una tabla de una función. Ustedes saben. En concepto, ustedes saben la diferencia entre una función y un procedimiento. En programación 1 lo hemos visto. Un, un, una definición muy criolla se dice, ¿no? Se dice que una función es aquel algoritmo que devuelve un valor, ¿no? Recibe datos, puede o no recibir datos, ¿no? Y devuelve otro dato, ¿no? Un dato procesado. Procedimiento puede o no recibir datos y sin embargo no devuelve nada. Trabaja internamente y se queda internamente. Eso es un procedimiento, ¿no? Y lo mismo pasa en SQL Server. No se pueden crear tablas. No se pueden crear tablas. Veamos. Aquí tenemos otra pregunta. Las funciones en transacción en trans SQL pueden o no recibir parámetros. Sin embargo, es obligatorio que devuelva un valor escalar o una tabla. Son funciones. Ustedes saben el conocimiento de una función, jóvenes, ¿no? Le he recargado hace ratito, una función devuelve un valor, ¿no? Entonces, sí o sí está dicho en que puede devolver un escalar, un valor escalar es un entero, un bachar, ¿no es? Lo que hemos visto. Y una tabla puede devolver una tabla, puede devolver una tabla, ¿no? Puede devolver también una tabla. O sea, es como que la tabla es como una matriz, return matriz, nada más. La tabla es una matriz, return matriz. Luego con un for lo pueden recorrer todo, o con un while, lo recorren todo, pero es una matriz. Entonces, verdadero está bien, digamos, ¿no? Esos son conceptos básicos que igual está en el video anterior, que si lo veíamos a detalle, podíamos responderlo estas preguntas en el Ya, desde un procedimiento, ¿no? El procedimiento no es como la función, como le dije, ¿no? El procedimiento hace el proceso, ¿no? En cambio, la función devuelve sí o sí un dato. Entonces, el objetivo del procedimiento en SQL es uno de sus objetivos, puede crear una nueva tabla. No es su objetivo principal, pero debido a un evento puede crear una nueva tabla, pero es raro, digamos. No tiene mucho uso. O sea, todas las tablas uno las crea, ese rato no crea por eventos, digamos, ¿no? Pero, bueno. Los gestores, dice, ¿no? Esa palabra SGDB, ¿no? Es el sistema gestor de base de datos o de datos, no de database, ¿no? System, bueno, sistema gestor de base de datos. Permite almacenar en las bases de datos programas que incluyen sentencias SQL y combinadas con instrucciones de control de flujo, ejemplo, TransSQL. A estos programas se le denomina, bueno, no hay las opciones, está mal escrito también se comió una S, se comió y combinaciones con MB y no NB. ¿No? Ya. Volvamos a leerlo. Los sistemas gestores de base de datos permiten almacenar en la base de datos programas que incluyen sentencias SQL combinadas con instrucciones de control de flujo. Ejemplo, TransSQL. A estos programas se los denomina, ¿no? Funciones y procedimientos, digamos, ¿no? Se lo denomina función. Son lógica o sentencias SQL que están almacenadas, ¿ya? Que están almacenadas. Y a estos programas se le denomina eso, ¿no? De seguro ahí había la opción de función y procedimiento y otras más, digamos, ¿no? Otras más que estaban ahí. Para crear un procedimiento almacenado es necesario crear por lo menos una tabla en la base de datos. No, digamos, nuevamente, el procedimiento y el base de datos no va relacionado prácticamente casado a una tabla. No van casados.
a una tabla. Las funciones puede ser para sumar A más B y que te retorne la suma, digamos, ¿no? El procedimiento es lo mismo. El procedimiento es lo mismo. Puede ser que por dañinera, por ocurrencia, vos pasarle un parámetro A, un parámetro B y que te vuelva la suma de A más B. Entonces, no necesariamente es para una tabla, o sea, no es necesariamente. Aquí te da una afirmación, dice, para crear un procedimiento almacenado es necesario crear al menos una tabla en la base de datos. No necesita, porque los procedimientos y funciones pueden ser como las funciones auxiliares y los procedimientos auxiliares que uno hace, que no necesita que esté una variable creada en la clase. Uno puede hacer una función por reporte, ¿no? Claro que no es el objetivo, obviamente no es su objetivo. ¿Para qué uno va a querer crear una función en la base de datos que no modifique ninguna tabla o consulte una tabla, digamos, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, recalco, los triggers sí necesitan que una tabla esté creada. ¿Ya? Los triggers sí necesitan que una tabla esté creada. Es muy diferente un trigger a un procedimiento. Creo que alguien está chat. ¿Ya? Entonces, está bien falso. Siguiente pregunta. Ya, no sé cuál era la pregunta de esto, pero la respuesta dice, se ejecuta cada vez que un trigger se dispara. El procedimiento almacenado es analizado previamente por el sistema gestor de base de datos. No se necesita construir el árbol de búsqueda, él usa el que se hace en el momento de compilarlo. La verdad que no le adivino la pregunta, no está por acá, no. Seguro la vamos a encontrar más en un rato. Un procedimiento almacenado, cuando es creado, pertenece a todas las bases de datos de un sistema gestor. No. O sea, no pertenece, jóvenes. Los procedimientos almacenados y las funciones almacenadas son únicamente de una base de datos, no de todas, de una. Vos creas como un proyecto y es como decir que el procedimiento y la función que vos crees de un proyecto pueden ser utilizadas cuando crees otro proyecto. No. Claro que si haces una importación o una importación de librería, claro que sí, pero así criolladamente no, digamos. Los procedimientos y las funciones van casados solo a una base de datos, ¿ya? No es que se puede compartir a otra base de datos. Claro que si hago control C, control V, claro que sí, digamos, ¿no? Pero ya es otra instancia, ¿no? Está en otro lado. Ya, te da una afirmación y la afirmación dice, un procedimiento almacenado cuando es creado pertenece a toda la base de datos. No pertenece. Solo pertenece a la base de datos donde fue creado. Si ustedes han creado base de datos con el nombre de base de datos 2, digamos, y han creado funciones y procedimientos, eso solo le pertenece a la base de datos 2. No le pertenece a base de datos 1, ¿no? Ya. Ya. Las funciones en TransSQL pueden recibir, dice, ¿no? Pueden recibir uno o más parámetros de entrada. Eso es verdad. Puede recibir uno o más parámetros de entrada, digamos, ¿no? Puede recibir uno o más parámetros. Bueno, está mal también porque no necesariamente debe recibir uno. Puede no recibirlo igual. Una función puede no recibir un parámetro. Aquí ya de entrada está mal, digamos. Cuando él ya dice puede recibir uno o más, te está diciendo, o sea, si uno sabe sobre dominio, te está diciendo que uno o mucho, ¿no es? Sin embargo, tanto los procedimientos como las funciones pueden recibir o ninguno o mucho, ¿no es? Ya, tanto los procedimientos como las funciones pueden, como también no pueden recibir parámetros. Ya, no están obligados a recibir parámetros. Pueden estar en blanco, no reciben ningún parámetro. ¿Ya? De entrada ya estaba mal el enunciado con esta palabrita que dijo uno o más, ya lo fregó. Falso, no puede ser eso, digamos, ¿no? Pero aquí lo remató, dice. Y puede devolver uno o más valores escalares. Falso, también no puede devolver más de uno.
solo puede devolver 1. Las funciones, vamos a poner aquí, f puede devolver solo 1 y está obligado a devolver algo. Los procedimientos pueden devolver o 0 o muchos parámetros de salida. Los procedimientos sí devuelven o ninguno o muchos valores. Los procedimientos en SQL Server. Y las funciones solo está obligado a devolver 1, sí o sí. 1, ya sea escalar o una tabla, ¿no? Pero sin embargo, el procedimiento puede devolver o 0 o muchos valores escalares. ¿Ya? Eso igual está explicado en el video que lo voy a pasar a... No sé. ¿Ya? Vale la pena volver a verlo el video porque este video lo subí a YouTube y lo van a ver, se lo voy a pasar el enlace igual que el otro y sería bueno agarrar todo lo que digo a un apunte por si lo tienen preparado para su examen, pues no, los conceptos. Yo sé que es difícil memorizar. ¿Cuál o cuáles de las siguientes instrucciones se pueden ejecutar dentro de un procedimiento almacenado? Dice. ¿Cuál o cuáles de las siguientes instrucciones se puede ejecutar dentro de un procedimiento almacenado? Tenemos una instrucción de crear vista, el inciso A. Tenemos una instrucción de usar una base de datos, el inciso B. De crear un trigger, el inciso C. Y de crear un dato default, una tabla default en el inciso D. Ese default, no se confundan, no es como crear una tabla, no es lo mismo que crear una tabla, sino que crea otros valores diferentes, ¿no? Todas esas instrucciones que ven ahí son del sistema gestor y no perteneciente a procedimiento almacenado. La vista es como otro procedimiento, otro tipo, ¿ya? Es como otro tipo. Crea un clon, digamos, ¿no? De una superconsulta. Esto ya ustedes saben que es usar una base de datos. No voy a poder, dentro de un procedimiento, usar otra base de datos. Eso va en contra de lo que hemos visto, bueno, a favor de lo que hemos visto en el anunciado, que el procedimiento no se puede ser usado en otra base de datos, ¿no? Ya. Entonces, de entrada de esto, jóvenes, ninguno de estos está bien, ninguno de los anteriores. Ninguna de estas se puede utilizar dentro de un procedimiento y peor aún dentro de una función. Ya está, ya la vimos. Ya. Un procedimiento almacenado, dice, se ejecuta más rápido que un batch. ¿Por qué? Dice, ¿no? Seleccione la respuesta correcta. ¿Ustedes saben qué es un batch? Nada. Un batch. Veamos un poco acá. Vamos a ocupar la pizarra. A batch le decimos, ustedes saben que desde consola igual pueden consultar, llaman al acceso o al comando SQL Server, no sé cuál es el comando exactamente, pero llamémosle que fuera SQL Server. Aquí está la consola, ustedes ocupan, como Python, ¿ha visto cómo uno programa Python? Pone Python, ¿no es? Es más familiar, seguro. Python 3, le dan Enter y ¡pum! Comienza usted ya a escribir código Python y se comienza a ejecutar, ¿no? En el batch. Algo similar. Lo mismo se puede hacer desde SQL, desde cualquier lenguaje en realidad se puede hacer, joder. A eso le decimos batch, o sea, un código en consola ese rato, ¿ya? O script, ¿ya? Ese batch hagamos misma referencia que script. Escribe select nombre del mismo anterior, ¿no?
from, van a disculpar mi mayúscula, minúscula, ya se me fue, no, proveedor, where, código proveedor igual a 1, ya, pongámoslo así. Ustedes escriben el script de esto, ¿no? O el batch, en una consola. Y en la otra pantalla, obviamente, se creó, digamos, la función, digamos, ¿no? Function, ¿ya? La misma consulta, digamos, ¿no? Y ya pongámosle para no estar escribiendo. Begin, aquí se creó la consulta, return, le puso, ¿no? Return, la consulta ya hemos visto ya, ¿no? Select, no, es la misma consulta esta acá, pero acá. Jóvenes, cuando ustedes le han ejecutado esto, le han dado run en su gestor de base de datos, esta es la base de datos. Esta es la base de datos. ¿Ya? Esto, cuando ustedes le dieron run, se hizo ¿qué cosa? Se hizo un archivo binario. O sea, ya se hizo un archivo binario con la lógica de la consulta, jóvenes. Ustedes saben que todo procedimiento, toda clase, todo programa se hace binario, ¿no? Cuando ustedes le han hecho run a esto en su gestor, esto agarró y se puso ya en la memoria acá. Bueno, aquí ya está el 1, 0, 1, 0, 1, 0, ta, 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 ta. Jóvenes, cuando ustedes llaman a esta función, directamente ya llaman a este archivo binario. Ustedes directamente ya llaman a ese archivo binario que ya está guardado, almacenado en la base de datos. Ya está ahí. Lo único que hace es ejecutar ¿qué dice este comando de unos y ceros? El gestor de base de datos agarra, ya ta, 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 y pum, retorna. Sin embargo, cuando ustedes hacen en batch o el script, obviamente esto pasa por un proceso llamado compilador. ¿No es? Esto pasa por un proceso llamado compilador, se traduce en un código C3, luego en un código binario, y después ese binario se hace así, unos y ceros, y después lo manda a ejecutar a la CPU. Digamos que esto es la CPU del sistema gestor de base de datos. Y esto recién ya va a la CPU para ser atendido. Sin embargo, directo pasa a la CPU porque ya está almacenado, jóvenes. Ya está procesado en binario y ya está ahí single del CPU. Sin embargo, en el otro ustedes tienen que darle run y va a pasar por todos esos pasos de ahí, ¿no? Va a ser preprocesado. Primeramente tienen que analizar, bueno, el compilador está compuesto por varios algoritmos, un analizador léxico, un analizador semántico, un traductor C3, un compilador, digamos, ¿no? Y luego ya recién mandarlo a la CPU. Y usted cada vez que le den ejecutar, 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 hace eso, jóvenes. Hace eso. Nuevamente, otra vez el analizador léxico, semántico, traductor C3, traductor a binario y ejecutar. Cada rato que usted el batch le den eso, nuevamente analizador semántico, léxico, semántico, traductor C3, traductor binario, ¿no? Y otra vez, sin embargo, en la función, como ya fue procesado todo eso y es almacenado, cuando usted le den ejecutar a esa función, directamente el binario lo pasa a la CPU. Directamente lo pasa a la CPU. ¿Me entienden, no? O sea, la función siempre va a ser rápido. Más rápido que la consulta del script o el batch que usted escriba. De entrada es más rápido, joven. Por muchos de los aspectos. Al momento de ejecutar es mucho más rápido una función que un script, un batch. ¿Por qué? Porque obviamente el batch debe pasar nuevamente por el compilador, 1 milisegundo, 2 milisegundos le tardará, pues no, es demasiado rápido. Pero la función va a tardar 1 milisegundo sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está procesado, ya fue analizado léxicamente, semánticamente, fue traducido a C3, luego fue traducido a binario y fue almacenado el resultado en binario. Todo limpio, directo. ¿Ya? Directo. Entonces, es mucho más rápido. Pero en esta pregunta, jóvenes, en esta pregunta, no le refleja esto. Hay otros reflejos también, jóvenes, que ustedes saben que la consulta es un árbol, ¿no es?
Han pasado estructura de datos 2, ¿no? O no, no me acuerdo bien si viene primero base de datos 2 o estructura de datos 2. Ustedes han visto árboles, ¿no? La consulta es un árbol, hace un árbol en realidad la consulta. De alguna u otra manera, esta consulta hace un árbol. ¿Ya? Y obviamente para llegar a este árbol de consulta, obviamente cuando vos tenés un batch o un screen, tenés que pasar por el compilador va a hacer este y después recién se va a armar el árbol. Después se va a armar el árbol. Sin embargo, en el ya ya está el árbol acá, ya está. O sea, el archivo binario es el reflejo de un árbol, digamos, ¿no? De la consulta. Ya está el árbol hecho. En cambio, en el batch uno cada rato que le RAM se va a compilar y luego se va a hacer el árbol. ¿Ya? Entonces, por eso que en esta, le hace más científico, dice, no se necesita construir el árbol de búsqueda, ya está el árbol de búsqueda. O sea, el archivo binario ya está. Es por eso que un procedimiento almacenado se ejecuta más rápido que un batch, ¿no? A ver, veamos, inciso A dice, se ejecuta después de insertar un dato en la tabla. Falso, totalmente falso. Inciso B, ya se han resuelto las referencias a los objetos referenciados en el procedimiento almacenado. No tiene, carece de sentido. Inciso C, se ejecuta cada vez que un trigger se dispara. Falsango, ese es otro, nada que ver. ¿No? Ni sabemos qué es un trigger, no hemos avanzado qué es un trigger. Aún creo yo, ¿no? Después el siguiente tema creo que es trigger. Inciso D, el procedimiento almacenado es analizado previamente por, no, falsango, hemos dicho, el procedimiento almacenado ya no es analizado. O sea, una vez que vos creás el procedimiento almacenado, ya fue analizado y ya está guardado, ¿no? Inciso E dice, no se necesita construir un árbol, eso es lo que lo hace rápido, o sea, no hay que llegar ya al archivo binario porque el procedimiento almacenado ya está en un algoritmo de búsqueda o el archivo binario, como quieran verlo, en la misma tracción, ¿no? Y o sea que cuando yo llame esa función ya está hecha. Sin embargo, si hago un código batch aparte, obviamente debe pasar primeramente por el compilador, ¿no? Antes de generarse ese árbol de búsqueda. ¿Ya? Entonces, por esa razón, es que decimos que un procedimiento o función almacenada es mucho más rápido que un screen normal. Es por eso que cuando ustedes hagan su sistema de información, claro que ahora la computación joven es demasiado veloz, digamos. La diferencia entre un procedimiento almacenado y un código de script, digamos, ¿no? Es casi, no es tan perceptible. Seguro el procedimiento almacenado tardará 2 milisegundos y un script, un batch debe tardar unos 200 milisegundos. Pero díganme, ¿ustedes notan la diferencia entre 2 milisegundos y 200 milisegundos? ¿Son capaces de notar ese lapso de tiempo de diferencia? ¿Sí o no? No, no, de jóvenes no notamos esa diferencia. Claro, ahora existe procesadores i9 de décima generación, 21 núcleos, creo, físico, 10 núcleos o 10 hilos virtuales. No sé qué vaina, la verdad que no soy muy fanático de los procesadores, pero incluso esos son procesadores para el usuario. Imagínense los procesadores para empresas, ¿no? Para las empresas son demasiados. Pero es más, incluso un i7, un i5 de séptima generación ya es demasiado veloz. Es, creo que se puede decir que es 1000 veces más veloz de los procesadores que había hace 20 años atrás, en los años 2000. Es 1000 veces más veloz. En esos años donde nuestros docentes han estudiado, obviamente, de seguro, un procedimiento almacenado tardaba un segundo y un batch de seguro se tardaba sus 30 a un minuto de ejecutarse, porque el procesador no era tan potente. Y entonces obviamente ahí está, digamos, la diferencia, digamos, ¿no? A un banco le gustaría perder tiempo esperando un minuto a que la consulta termine, ¿no? Si solamente es una lectura get dato cliente, digamos, que un minuto tarde a que programes en procedimiento almacenado, bueno, en este caso una función almacenada que te devuelva el nombre o los datos, la tabla de ese usuario, digamos, ¿no?
de ese cliente que va a tardar 10 segundos, por decirlo así. Obviamente es mucho mejor ese, ¿ya? Entonces, por eso que, o sea, hay que usar, no digo que no hay que usarlo, hay que usarlo. Solo que ahora los estudiantes nosotros no nos damos cuenta, pero sí tarda lo mismo, digamos, qué beneficioso me trae, ¿no? Hacer un procedimiento. Los sistemas de información en Laravel, ¿no? Escriben su consulta y ese es mucho más lento incluso porque pasa por diferentes lados. Pasa por, primero, un compilador de PHP a SQL. Bueno, de Laravel a PHP puro. Después de PHP puro a una sentencia SQL. Y de una sentencia SQL recién a un archivo binario. Hay más caminos, pero uno no se da cuenta, uno cree que es rápido, claro. La diferencia ahora solo son milisegundos y no nos damos cuenta. Con uno, con dos, con tres. Pero después véanse que su sistema está siendo usado por miles de usuarios. Ahí sí van a notar la diferencia. Ahí van a ver que sí se va a poner lento. ¿No? Pero todo nuestro sistema, claro, para nosotros es lo más veloz, pero es porque solo ha sido usado por máximo por 5 personas al mismo tiempo, porque somos 5 de cada grupo, ¿no? Pero si usted lo pone en marcha, como lo han programado en el sistema de información 1, y yo digo que el sistema que hemos hecho, me incluyo yo mismo, igual, en esa época, ese sistema no aguanta más que 50 usuarios al mismo tiempo. Entra el 50 y se cae. Nosotros criticamos al sistema de la Gabriel, pero el de nosotros en el sistema de información 1 le aseguro que se cae con unos 50 usuarios. Porque obviamente nunca hemos pensado en optimizar los recursos. Un sistema de información con que vos en el gestor de base de datos ocupé el procedimiento almacenado y funciona almacenada tanto para insertar usuarios, para enlistar usuarios, para actualizar usuarios y para hacer demás cosas, la verdad que es mucho más rápido que estar haciéndolo en un batch, ¿no? Y peor si son miles y miles de consultas al mismo tiempo, ¿no? Pero eso ya son otras historias, jóvenes. Continuemos. Y esa era la última de las fotos, jóvenes. Algunas dudas. El cuestionario es así, como ustedes ven. El examen prácticamente es así. Este es un cuestionario así, pero los exámenes son, como yo me recuerde, son así. Son consultas. Le van a aparecer una consulta, dos consultas, tres preguntas consulta y usted tiene que saber cuál de ellas está correcta. Eh, ¿Alguna duda que tuvieran jóvenes? Hay que buscar más exámenes. Creo que... A ver, perdón, mi compañero está escribiendo. Esa pregunta rara no vi ni es de su video ni escuché. No, tiene muchas preguntas raras. Tiene demasiadas preguntas. Pero es que, no es que... Seguro, es que hay que estar atentos, jóvenes. Esta aplicación de la velocidad, yo estoy seguro que lo mencionó, pero no lo mencionó más que, obviamente, 3 segundos. Yo sé que si buscan el video de procedimiento almacenado, lo dice. Incluso soy testigo, creo, de que hace este gráfico, uno similar. Pero obviamente lo explica en 10 segundos. Dice, procedimiento almacenado, se compila, está guardado y está ahí binario y el del otro, y listo. Obviamente uno no está 100% en el video. Por eso mis videos son malos porque la verdad que 2 horas de video de ayudantía, la verdad que el cerebro se cansa. El cerebro, jóvenes, cuando uno no tiene práctica, solo dura a lo mucho, 30 minutos de atención. Después el cerebro mismo, ustedes mismos, se comienza a buscar manera para distraerse. No puede concentrarse más en una cosa en 30 minutos. Comienza a dolerla. Por eso mis ayudantías no son las buenas, porque duran harto, ¿no? No duran. Hay que hacer apuntes, no hay que estar concentrado en lo que dice Ronald. Simplemente apunte, su título un poco breve, nada más. Para que esos 2 horas de video o 1 hora y media de video se reduzca simplemente a 5 minutos de lectura, a 2 minutos de lectura, con sus apuntes. Sin mucho más que decir.
No, es así. Si uno no lo practica, el cerebro no tiene mucho. Hay que practicar, al menos en nuestra carrera, yo siempre les digo a la introducción a la informática, los primeros semestres, que tienen que jugar algún juego didáctico, alguna aplicación de lo esto de IQ, digamos, ¿no? Hay que jugar diario, eso, Sudoku, tres en línea, crucigrama y demás, cada día al menos una media hora de esos juegos para que nuestra mente comience a tener ese hábito de poder. Nuestra carrera es así, jóvenes. Nosotros resolvemos problemas con herramientas o soluciones, mejor dicho, computacionales. Y esas soluciones computacionales, la verdad que no muchas personas lo pueden hacer. ¿No? Si ustedes están aquí es porque ustedes lo han logrado superar la barrera, no importa si me ha atrasado un semestre, 2 semestres. Yo, por ejemplo, ya llevo 7 años joven en la U y no he salido, no tengo pero uno ya puede trabajar. Pues sí, bueno, tienen que tener la práctica. Perdón si lo estoy muchachando de esta manera. Yo sé que a mí me molestaría que me hablen así, pero creo que se merece, merece que se le diga a todos los estudiantes eso, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo sé que me ha faltado algunas ayudantías, la verdad que he estado con problemas. ¿Tienen el práctico, este cuestionario, cuándo lo tienen? ¿Para qué día? Porque un día antes podemos resolver los otros 2 HTML que nos pasó su compañero. Y tal vez haber otro compañero que pase más preguntas, ¿no? Así en foto o en HTML. Bueno. Para programar un día antes una ayudantía a modo de recuperar lo que me ha faltado, soy consciente que me ha faltado. La idea de ponerle sábado era para no faltarme, pero la verdad que me ha faltado, ¿no? Bueno, entonces, dígame qué día es su cuestionario. Si es que es esta semana, entonces podemos programar un día antes. Si es que aún tienen tiempo, tranquilo, lo vemos el otro sábado, digamos, ¿no? Ujú. Eh, mm, Tola, Cristian Tola, pasa que en el grupo escribieron, ¿no? Que tenían un examen, un cuestionario. No sé para qué fecha, la verdad, que lo voy a leer de nuevo. Ah, ya, este miércoles. Entonces, martes pasamos, jóvenes. Martes en la tarde y noche, tipo 8, ¿le parece? Ah, no, tengo clase a las 8, le estoy mintiendo. Martes en la tardecita, entonces tipo 4 de la tarde, vamos a ver. Y si es miércoles, si es miércoles en la... No, también martes en la tarde. Martes en la tarde. Ya. Listo, jóvenes, nos vemos martes entonces. Un gusto saludarles. Hasta luego. Chao, chao.